Bienvenidos a Centrada en Jesús Podcast. Mi nombre es Daisy García y en este podcast vamos a estar hablando sobre la palabra de Dios. Con esto te invito a que alistes tu Biblia y oídos y vamos a iniciar. Antes de iniciar vamos a orar en este hermoso episodio. Vamos a pedirle a Dios guianza. Padre Santo, en este hermoso momento, Padre, yo te doy gracias, Señor, Padre Santo. Amado Dios, ayúdanos, Padre, fortalécenos a través de tu palabra sobre este testimonio, Padre Santo. Bendice, Padre, este podcast, Señor, amado Dios. Que sea, Padre, agradable hacia ti, Señor, amado Dios. Padre, ayuda a los que están escuchando, Señor, en este hermoso tiempo, Padre. Ayúdalos a ellos también, Señor, reconocer, Padre, y aprender, Señor, a través de tu palabra, Señor. Gracias te doy en esta hora, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Hola, hermanos y hermanas. Mi nombre es Daisy García y bendiciones. Vamos a estar hablando hoy en este episodio de Centrado en Jesús Podcast. Vamos a estar hablando sobre mi testimonio. Gloria sea el Señor. Yo vengo de una familia católica y siempre he tenido un conocimiento de que hay un Dios, pero no sabía en realidad una relación o quién era Dios o quién era Jesús o quién es, ¿verdad? Y no sabía completamente nada sobre nuestro Señor Jesucristo ni la Biblia. Y durante mis 12 a 16 años de edad, yo conocí el alcohol. Yo empecé a consumirlo y yo no pensé nada, la verdad, porque en mi familia cuando celebramos, tomamos y así tomábamos. Entonces, no era nada de que o es malo o así. Entonces, cuando tenía yo la edad de 16 a 17 años, yo empecé a consumir la marihuana. Y la estaba consumiendo por la razón de que yo ya no quería sentir vida. Yo buscaba cosas para llenarme. Dirás, pues, ¿llenarte de qué? Y en mi testimonio es muy importante, hermanos, que a mí me faltaba mucho amor. A mí me faltaba mucho amor en mi vida. Y no solamente amor de otras personas, sino que amor entre mí misma. Yo no me amaba. Yo desde chiquita, ¿verdad? He tenido muchas cosas en mi mente de qué pasaría si yo no estoy aquí en este mundo, qué pasaría si mi mamá ya no me encuentra, en realmente le importaría si yo ya no estaba. Entonces, había muchos pensamientos en mi cabeza, malos pensamientos en mi cabeza sobre todo eso. Entonces, cuando yo tenía 14 y 15 años, me traté de suicidarme 3 veces. Durante todo esto, mi mamá no sabía. Mi mamá, ¿verdad? Ella trabajaba, ella nos cuidaba, nos cocinaba y yo era muy rebelde cuando era joven, cuando era niñita. Y la verdad le doy gracias a Dios porque a mi mamá le dio mucha paciencia conmigo y también pasé yo por eso del suicidio. Yo ya no miraba vida en mí, ya no miraba ese gozo en mí, yo no me quería, yo totalmente ya no quería vivir. Pero Dios tenía
un plan más grande. Dios tenía un plan más grande para mi vida y yo ni lo sabía. Durante esos 3 suicidios que pasaron, Dios no lo permitió. Dios estaba ahí conmigo en esos 3 atentos y Él no lo permitió. Y yo hasta hoy le doy gracias a Dios porque yo sigo con vida. Y la verdad, hermanos, ahora en hoy, en este día, yo veo las bendiciones del Señor. Entonces, cuando yo iba a la escuela, yo conocí a una amiga que se llama Dixie. Ella, yo iba a la escuela con ella y conversábamos y hablábamos y ella me invitó a su casa, yo fui a su casa y conocí a su mamá, a sus hermanos y su mamá es cristiana. Y cuando yo iba a su casa, ¿verdad? Me invitaba a la iglesia y yo fui a su iglesia. Cuando iba a la iglesia de Dixie, pues sentía uno una paz, ¿verdad? Una libertad. Yo acepté al Señor en esa iglesia y luego de allí, ¿verdad? Estaba todavía en el mundo. El mundo significa como que el tomar, los bailes, todo eso, ¿verdad? Entonces, yo seguía, pero había un parte como una semilla chiquitita que estaba dentro de mí, ¿verdad? El conocimiento de Dios. Entonces, y la palabra de Dios. Y entonces todavía yo tenía esa Biblia, hasta hoy tengo esa Biblia que me regalaron desde los 16, 17 años. Y bueno, mi vida completamente cambió cuando me casé en el 2017. Sí había todavía es un pie en el mundo y también estábamos buscando mi esposo y yo como una paz, una tranquilidad, ¿verdad? En nuestro matrimonio, porque cuando uno apenas se casa hay esos momentos difíciles en los primeros 2, 3 años del matrimonio. Entonces estábamos tratando de conocernos y vivir en paz, ¿verdad? Y tranquilidad. Y todavía había esas cosas en mí que no le agradaba a Dios y yo no sabía. A veces nosotros como humanos no sabemos hasta que alguien nos habla, ¿verdad? De la palabra de Dios. O alguien nos anima o nos invita a las cosas de Dios. Entonces, pues ahí estábamos mi esposo y yo y teníamos el deseo también de ir a una iglesia y la mamá de Dixie también nos invitó y fuimos a otra iglesia y que es la que estoy actualmente ahorita, que es Iglesia Cristiana Príncipe de Paz de Kelso, Washington. Y empezamos a ir en el 2018, casi entrando en el 2019. Y completamente nuevos, no sabíamos bien la palabra de Dios. Mi esposo a lo mejor sí conocía poquito más que yo. Mi esposo es de Guatemala, su familia es cristiano, entonces él sí tiene como un conocimiento, ¿verdad? De lo que es una oración, de lo que es todo eso, pero yo completamente nueva, no sabía ni cómo orar, no sabía nada. Entonces, después de entrar a esa iglesia, duramos como un año conociendo, ¿verdad?, la palabra, pero a la vez Dios me tocó el corazón de bautizarnos, yo y mi esposo, y nos bautizamos en el 2019. Nosotros
lo hicimos juntamente con otro hermano de la iglesia, y fue algo impactante, fue algo inesperable. Se siente una paz, se siente una libertad, pero también estaba yo un pie en el mundo y un pie en Dios. Yo quería ser transformada, yo quería ser cambiada, yo tenía ese anhelo y deseo de ser otra persona completamente diferente. Pero los planes de Dios son perfectos y no fue así como yo lo pensé. Yo pensé, ya cuando me bautice, ya voy a ser otra persona completamente diferente. No, los planes de Dios son perfectos y Él sabe nuestro caminar y lo que va a pasar en el futuro. Entonces, después de nuestro bautismo, seguimos en esa iglesia, llegó el COVID, ¿verdad? Que fue en el 2021, y la iglesia todavía estaba abierta, todavía había servicios, sí, no era como antes, pero sí había. Y durante esos días en los servicios, yo no leía la palabra de Dios en la casa. Voy a ser sincera. Yo no leí la palabra de Dios en la casa. Yo cuando iba a la iglesia, yo lo leía ahí en la iglesia. Entonces, allí Dios me ayudó, me dio fuerzas en leer la palabra más, ¿verdad? Yo en esos 2 años, 2020 y 2021, también yo estaba trabajando en un trabajo donde no me dejaba ir a los servicios. No es que no me dejaba, sino que yo salía muy tarde del trabajo. Era un trabajo de tienda, entonces entra uno temprano y sale tarde, y cuando no hay quien para cubrir o así, yo tengo que ir. Entonces, nuestros servicios siempre han sido lunes oración, miércoles servicio, viernes servicio de 2 horas y al domingo normal, ¿verdad? Entonces, era muy, muy difícil para mí ir a veces a los cultos entre semana. Obviamente el domingo, pues, ¿verdad? Sí fui, pero era algo que yo anhelaba y deseaba de ir entre semana. Entonces, durante esos 2 años, estábamos clamando y orando al Señor para que me dé otro trabajo. Y en el 2021 fue cuando Dios me regaló este trabajo donde estoy actualmente, que es un trabajo de oficina. Es de 8 para las 4 de la tarde, entonces me da, ¿verdad?, tiempo de ir a la iglesia entre semana. Yo gozosa, yo feliz, bien agradecida con Dios cuando me dieron ese trabajo. Ya no estaba, ¿verdad?, como trabajando casi todos los días. Ya era lunes de viernes, sábado y domingo descanso. Pero hermanos, a veces cuando uno ya tiene la victoria, se aprovecha uno, ¿verdad? Por ejemplo, ya salgo temprano, ya tengo tiempo para otras cosas, pero esas cosas no son de Dios. Entonces yo durante 2022, 2022 fue el año que yo no mucho estaba sometida en las cosas de Dios. Yo dije, wow, voy a ser temprano, voy a hacer que los quehaceres, que la comida, que, ¿verdad?, estar en el teléfono, ver una película o algo así, ¿verdad? Y realmente no estaba. Dios me dio ese trabajo para ir a honrar y glorificar su santo nombre en la iglesia, para que me dé tiempo para ir a su casa. Y a veces no iba
por lo mismo, porque yo ponía en otras cosas prioridades. Y a veces somos así, a veces culpamos a nuestro esposo, culpamos a otras cosas, que es que no me da tiempo para hacer esto en este día, entonces lo voy a hacer hoy. Y es lo que una hermana siempre me ha dicho, que en los días que no hay servicio hay que hacer cosas, ¿verdad? Para no faltar en los servicios. Y humanamente sí es algo difícil, ¿verdad? A veces sí es algo que la carne no quiere, ¿verdad? La carne no quiere hacer cosas espirituales, pero debemos estar haciendo cosas espirituales. Dios nos da la bendición. Dios nos da la bendición para que podamos honrar y glorificar su santo nombre y estar con Él y orar y hablar con Él y estar en su palabra. Y es algo que hoy en día también estoy en la lucha y estoy tratando, ¿verdad? De ir a los cultos más seguidos, de leer la palabra, de orar, de ayunar, ¿verdad? Porque de eso se trata. De eso se trata. Debemos estar sometidos más en la palabra de Dios. Debemos estar más sometidos en oración, en ayuno. Y es algo que, bueno, durante ese primer año, después del 2022, yo no estaba haciendo eso, ¿verdad? Entonces hubo un momento donde yo, viendo mi situación, viendo cómo estoy, viendo lo que está pasando, yo dije basta. Y cuando uno dice basta, es muy importante que cuando uno dice basta, es que uno ya no quiere hacer lo que no está edificando su vida. Ya no quiere hacer lo que no está glorificando a Dios. Vamos a leer en Hebreos capítulo 4, versículo 12, donde nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces aquí nos dice la palabra, ¿verdad? Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y debemos estar sometidos en la palabra. ¿Por qué? Porque es viva y eficaz. Entonces yo en ese momento donde dije basta, yo dije no, yo quiero que mi vida sea eficaz, que sea eficaz, ¿verdad? Que sea viva, que Dios vive en mi vida. Y cuando yo dije basta, yo dije wow, ok, Dios, ahora, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres para que yo esté más y más en ti? Y yo dije entre mí, vamos a empezar a leer las escrituras desde el principio. Yo en el 2023, yo me puse una meta de leer hasta Génesis 1 en adelante y tratar de leer la palabra todos los días. En las mañanas orar y casualmente ayunar cuando, ¿verdad? Uno pues ocupa ayunar, ¿verdad? Hay un propósito, porque cuando ayunas hay un propósito.
cuando ayunas. No solamente vas a ayunar por ayunar, sino el ayuno es por un propósito. ¿Por qué vas a ayunar? Entonces, en 2023, 2024, empecé esa meta. Empecé a orar, empecé a leer la palabra y yo sentía un gozo, yo sentía completamente transformada. Empecé ya Dios me estaba usando, ya Dios me estaba quitando cosas que yo no tenía que estar haciendo, y gracias a Él, gracias a Dios, que ya no está esas cosas en mí. Y no es fácil. No es fácil el caminar con Dios. No es fácil porque son muchas cosas que uno, ¿verdad? A través de la palabra, a través de la palabra Dios nos habla y Dios nos corrige y Dios nos ama. Y cuando, por ejemplo, si tú eres mamá y papá y tú tienes hijos y tú vas a disciplinar a tus hijos para que ellos sean mejor. Entonces Dios es así también. Nos disciplina, nos regaña, nos corrige, ¿verdad? Nos hace crecer, madurar espiritualmente. Pero es muy importante, hermanos, leer la palabra, estar en oración. En la oración es comunicación, no es como yo pensaba antes en lo catolicismo. Antes decían rezar, ¿verdad? Que era como una oración, pero repetida. Y en la palabra de Dios dice que la oración no debe de ser de repetición, ¿verdad? Vamos a leer Mateo 6:7, dice: y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, ¿verdad? Dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pedáis. Entonces ahí en esta palabra nos dice claramente que no uses vanas repeticiones, no repites lo que en tu oración, lo que estás diciendo. Y es lo que yo veo, ¿verdad? Cuando éramos, católicos antes, con mi mamá, que habían como sus, cuando rezan, pues son repetitivas. Entonces, la oración, hermanos, es muy, muy importante. Es una comunicación con Dios. Estás comunicándote con Él, estás pidiendo tus peticiones, tus anhelos, tus deseos. Todo eso es algo, es como una relación. Es como una relación con tu esposo, con tu mamá, con tu papá, con tu amigo. Él es un amigo fiel. Él es el único que es fiel. Dice la palabra que no hay otro amigo que es Él. Entonces debemos, ¿verdad?, de seguir buscando. Ese fue mi testimonio, ese fue un poquito de mi testimonio. Yo pasé por muchas cosas. Yo pasé por depresión, ansiedad, muchas cosas, ¿verdad? Pero para terminar este episodio, yo los animo, hermanos y hermanas, si hay personas que están escuchando este podcast y son creyentes o no son creyentes, no es tarde para buscar a Dios, no es tarde para hacer las cosas de Dios. Estamos empezando un nuevo año. Hoy es enero, ¿verdad? 2026. Y vamos a
a seguir orando por cada uno de ustedes, orando por las personas también que no conocen de Dios. Y el propósito de este podcast es para eso realmente, para personas que no conocen de Dios o también para personas que sí conocen de Dios y no hay un podcast allá en YouTube o en Spotify donde podemos escuchar testimonios o palabra o enseñanzas, ¿verdad? Y en este podcast, centrada en Jesús podcast, vamos a tener entrevistas y vamos a tener enseñanzas y vamos a tener gozo y alabanzas y todo para toda honra y gloria al Señor. Y yo los invito para el otro episodio que vamos a estar hablando sobre la gracia, ¿verdad? Que seguimos adelante y no miren lo que está pasando alrededor de nosotros, sino que seguir en los caminos de Dios, seguir nuestra mirada en Jesús y ponerlo en centro de nuestra vida. Y de eso es en este podcast. Y yo les agradezco por escuchar mi podcast y que sea de gran bendición en sus vidas. Dios me los bendiga y ánimo y los amo en el amor de Cristo. Que todos tengan un lindo, hermoso inicio de año. Bye. Gracias por escuchar.